10 animales extintos más aterradores que los dinosaurios. En nuestra antigüedad hubo muchas razas extintas de animales, mucho más peligrosas que los dinosaurios. Entre ellos, encontramos especies de lo más aterradoras y peligrosas cuyos restos fósiles se han ido descubriendo a lo largo de los años. Muchas de estas especies son tan extrañas y temibles que ni nos las imaginamos que existieron. Número 10. Haikelopterus. Es una especie extinta de escorpiones de agua. Este ahora extinto escorpión acuático había vivido hace casi 400 millones de años. Medía más de 2 metros y 44 centímetros, una longitud horripilante, un peso de 180 kilos y una pinza de 48 centímetros. Fue descubierto en estratos de agua dulce en Renania, cuya garra fue descubierta por primera vez cerca de Prüm en Alemania. Se descubrió que los Haikelopterus pasaban mucho tiempo en lagos y ríos. En el ambiente en que vivía este escorpión quizás fue el más temible. Se alimentaba de peces, incluso de otros artrópodos, incluyendo cangrejos, insectos y arañas. Por su gran tamaño, posiblemente no tenía depredadores. Número 9. Smilodon. Conocido como el tigre dientes de sable, su principal característica fueron sus dos caninos extremadamente largos. Se cree que se basó en técnicas de emboscada, dominando a grandes herbívoros. Era más pequeño que un león moderno. No fue un corredor rápido, ya que tenía las patas cortas, pero estaba mejor diseñado para la captura de presas. No está relacionado con los tigres modernos, sino que pertenecía a la línea prehistórica de animales felinos conocidos como Machairodons. Vivió durante la época de los primeros seres humanos, los mamuts y los perezosos gigantes, en el Plioceno hace 5 millones de años. Finalmente se extinguió hace unos 10.000 años. Los restos fósiles del Smilodon se han descubierto en Norteamérica y en Sudamérica. Algunos de los más completos se han encontrado en Los Ángeles. Número 8. Artopleura. El Artopleura era nativo de lo que ahora se conoce como el noroeste de Escocia y Norteamérica. Es la peor pesadilla para aquellas personas con miedo a bichos e insectos. La Artopleura, de la familia de los miriápodos díplodos, era bastante similar a lo que hoy conocemos como milpies. Al igual que el Helicoprion, este animal vivió durante el periodo Carbonífero, es decir, hace ya más de 280 millones de años. Esta bestia llegaba a alcanzar los 2,6 metros de altura, siendo uno de los miriápodos más grandes del mundo. Pese a que se cree que eran herbívoros, tenían una alimentación basada en musgos y helechos, y de vez en cuando también se podían dar un festín y comer carne. Se trataba de un animal muy difícil de vencer, gracias a una coraza de púas muy corta que les ayudaba a defenderse de cualquier bestia. Otros descubrimientos muestran que algunos de ellos habían evolucionado a una mentalidad depredadora. Número 7. Joseph Ortigacia monesi. Vivió hace 4 millones de años en Sudamérica, en el territorio que hoy comprende Uruguay. El mayor roedor conocido por el hombre, estimado por crecer a unos 3 metros de largo, este animal aterrorizaría a cualquier persona. Tenían aproximadamente el tamaño de un carro, sus incisivos eran de más de 30 centímetros de largo. También es posible que se defendiera contra los depredadores gigantes de la época, que incluían marsupiales, tigres dientes de sable, osos cara cortada y aves gigantes. Este animal pesaba alrededor de 1 tonelada y se alimentaba de pastos blandos. También se llama a veces pacaraná gigante, un nombre que se refiere al pariente vivo más cercano del roedor extinto. El fósil encontrado fue su cráneo, de más de medio metro de longitud. Perteneció a una especie emparentada con los actuales hámsters, y es el primer cráneo hallado de un animal del que se sabía que había existido. Número 6. Cameroceras. Fue un molusco cefalópodo ortocono gigante, que vivió durante el Ordovícico y que actualmente se encuentra extinto. Podía llegar a medir entre 6 y 10 metros de longitud y pesar hasta 5 toneladas.
teniendo un aspecto y un tamaño muy similar a los de un calamar gigante, pero a diferencia, este presentaba una concha en forma de cono que cubría todo su cuerpo. Como muchos de los moluscos cefalópodos, esa criatura era carnívora. El Cameroceras comía cualquier animal que pasaba por su alrededor. Posiblemente este animal fuese el rey de los mares, sin depredadores naturales. A juzgar por su gran tamaño, debió haber sido un superdepredador que vivía en aguas profundas. Número 5. Tlacoleo. También conocido como león marsupial, poseía un cuerpo un poco más grande que el león moderno. Era más robusto y podía llegar a pesar 200 kilos. Aunque carecía de los caninos desarrollados, lo compensaba con las considerables medidas de sus incisivos, que eran largos y muy afilados. En cuanto al resto de sus dientes, tenía unos terceros premolares similares a cuchillas para desmenuzar la carne. Sus mandíbulas eran las más fuertes en comparación a todo el reino animal, mucho más poderosas que las de las hienas, por lo que se cree que podían romper huesos y partir cuellos fácilmente. Se cree que este animal trepaba a los árboles y luego se lanzaba de un salto al cuello de sus presas, matándola con un mordisco preciso que cortaba la yugular. Las garras eran algo pequeñas, pero tenían un rasgo bastante extraño en las patas delanteras, pues, a diferencia de muchos mamíferos carnívoros, tenía un pulgar oponible, herencia de sus antepasados. Desarrolló una gran garra curvada que abría el vientre de las víctimas de forma similar a como lo hacían los dromeosaurios. Número 4. Meganeura. Muy relacionado con las libélulas modernas, el Meganeura es un insecto extinto del período Carbonífero que terminó hace unos 300 millones de años. En 1880, los primeros fósiles de Meganeura fueron descubiertos en las minas francesas de carbón. 5 años más tarde, el paleontólogo francés Charles Brongniart descubrió este fósil y lo nombró Meganeura, que significa nervio grande. Este apodo es una referencia a la gran red de venas en las alas del insecto gigante. Una teoría es que la falta de depredadores permitió a la Meganeura crecer inmensamente. Otra teoría es que la densidad del aire en ese momento tenía un oxígeno mucho más concentrado que permitía al insecto crecer. La última teoría es que la Meganeura comenzó su vida bajo el agua y luego evolucionó por encima del agua. El crecimiento fue una forma para que el animal se ajustara a los niveles mucho más altos de oxígeno. Número 3. Titanoboa. Fue una de las especies más peligrosas de la historia. Se trataba de la serpiente más grande jamás encontrada. El animal podía llegar a medir más de 13 metros. Esta bestia comía todo lo que se le ponía por delante, llegando a devorar cocodrilos fácilmente. Extinta hace ya más de 60 millones de años, esta especie vivía en la zona actual de Colombia. Además de su tamaño, también es reseñable su peso, pues pesaba alrededor de 1135 kilogramos. En lo que respecta a su apariencia, la titanoboa era muy parecida a la boa constrictor. Su método de actuación era muy parecida al de las anacondas. El Museo Natural de Smithsonian de Washington ha recreado la serpiente más grande del mundo, la titanoboa, con una impresionante réplica de tamaño real. Número 2. Arctodus simus. Comúnmente, esta especie extinta se llama el oso de cara corta, que existió en América del Norte durante la época del Pleistoceno. Se han encontrado fósiles en una magnitud mayor en los estados occidentales. Se han encontrado especímenes enormes en Alaska y Yukon. También conocido como el oso de bulldog o oso de cara corta debido a su hocico corto y ancho. Esta especie de oso de cara corta se dice que fue el mayor carnívoro de mamíferos terrestres que jamás haya existido. Murieron congelados durante el enfriamiento global. Número 1. Sarcosuchus. El cocodrilo emperador es una especie extinta que vivió durante el período Cretácico en la era Mesozoica, hace aproximadamente 110 millones de años, en la zona que actualmente comprende el desierto de Sahara.
En esta época, esta zona era una región selvática y pantanosa, poblada por dinosaurios y distintas especies de plantas y animales, incluidos los cocodrilos, que sobrevivían gracias a la afluencia de grandes ríos de la época. Este género de cocodrilos no tuvo nada que envidiar a los grandes dinosaurios con los que convivía, ya que llegó a ser uno de los mejores depredadores que han existido en la Tierra. El Sarcosuchus medía entre los 10 y 12 metros. Tan solo la mandíbula podía llegar a medir 3 metros, todo un supercocodrilo. Vivió en una era de titanes, un tiempo en el que las características de la atmósfera y la falta de depredadores permitían a los seres vivos alcanzar dimensiones poco vistas en nuestra era.